Partido Socialdemócrata, para que se entere todo el mundo y para que sepamos qué es eso, porque cuando entramos a participar en la socialdemocracia teníamos una idea de qué era. Han pasado varios años y ya no sabemos qué es. Y es eso lo que creo que tenemos que recuperar. ¿Por qué somos socialdemócratas? Porque creemos en la igualdad, porque creemos en la justicia y porque sobre todo defendemos el derecho de todas las personas por igual. Y esto no es menor. Fuimos el partido abanderado de los derechos humanos y eso es lo que tenemos que recuperar, porque cuando nosotros hablamos de género y diversidad, estamos hablando no meramente de la diferencia entre ser hombre, mujer o de alguna diversidad sexual, del derecho de cada persona a gozar de todos los derechos humanos. Y eso es lo que no estamos respetando, y no lo está respetando el partido. Lo digo con todas las palabras porque esto es lo que está ocurriendo. Y por eso, antes dijo Sapia, tenemos que actualizarnos porque no tenemos que ser románticos de pensar en el partido para cuando fue hace 20 años. No, las cosas han cambiado y nosotros no hemos cambiado y al no cambiar hemos evolucionado, discúlpenme. Y entonces ahora yo de repente miro y digo, esto ya no es el partido que yo quiero y en el que quiero militar. Y por eso creo que es importante este congreso, para que actualicemos eso. Y no es menor, porque nuestros representantes, tanto a nivel del Ejecutivo como a nivel del Legislativo, no están siempre levantando las banderas de los derechos humanos. Veníamos hablando hoy con Carolina, por allá está nuestra otra compañera, y estamos en duda si el partido la semana que viene va a acompañar en el Senado el aprobar la Defensoría de los niños, que después de 14 años y con un gran esfuerzo, y porque hubo una acción legal y después fue tomada entonces por el legislativo, se armó toda una gran forma de elegir que fue un modelo, porque todas estas designaciones de los defensores de derechos que se hacen en el Congreso, normalmente son negociaciones políticas, pero no en el buen sentido de la palabra, son roscas, porque de lo que se habla es de nombres y no de contenidos. La negociación es cuando hablamos de contenido, los nombres tienen que tener contenidos, si no lo que son es rosca, es para que figure fulanita, menganito o cualquier otro. Entonces se hizo todo un sistema para justamente caracterizar esto. Tengo que decir que Cama lo lideró, que acompañamos desde muchas de las organizaciones que defendemos a la niñez, que se aprobó el año pasado en diputados y ahora está en Senado varado. ¿Por qué? Porque lo que se eligió son personas que creen en la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo, cuando en realidad para la niñez lo que necesitamos es defender los derechos de los niños. Y en este momento Salta es el mejor ejemplo, pero cuidado que todo alrededor está ocurriendo en Salta porque se ve, porque son en estas poblaciones Huichí donde están muriendo los niños por hambre, por pobreza, por desigualdad. Y eso el defensor o la defensora, con toda esa estructura, tiene que trabajar defendiendo esto, y no por la interrupción voluntaria del embarazo. Y si ellos piensan eso, bueno, tienen todo el derecho, pero no los pueden inhibir por esto. Y nuestro propio partido no lo está defendiendo. Y esto lo quiero decir porque si esto se concreta es una vergüenza. Y ahí sí, que Raúl Alfonsín se va a estar revolviendo como nunca, porque si alguien defendió los derechos de todas las personas y sobre todo de la niñez, fue él. Así que por ese recuerdo, nuestros senadores, hombres y mujeres, si no lo votan, serán responsables.
Lo tengo que decir porque si no puedo indigestarme. Y yo he decidido que no me indigesto más y total, como ya no pierdo nada porque el partido no me va a dar nada, yo le estoy dando al partido si lo quiere. Y si no lo quiere, bueno, lo toma o lo deja. De las dos conversaciones previas. Nosotros hablamos de la paridad de hombres y mujeres. Se votó y el partido conseguimos que lo vote. Pero no va a haber paridad en la medida que no se cambie la estructura social que decía Cecilia, con esta desigualdad de por qué las mujeres no tenemos tiempo para hacer otras cosas, entre ellas. No es tanto la brecha salarial, es la brecha laboral, porque si yo tengo que cuidar a los hijos, tengo que cuidar después a los enfermos, tengo que cuidar a los niños, tengo que cuidar a los ancianos, porque cuando ya crecemos, nos queda de los niños, pasamos al cuidado de los ancianos, no tenemos tiempo ni para un trabajo pleno, y entonces ganamos menos, no progresamos, pero también para otras actividades como la actividad política. La actividad política consume tiempo, y hay que tener ese tiempo. Y si nosotros tenemos que hacernos cargo de todos los cuidados, de toda la familia y de todo lo que está a nuestro alrededor, no se puede destinar y no hay paridad. Entonces, tenemos que empezar por cambiar individualmente. Individualmente es conseguir una distribución justa de todas las tareas no remuneradas entre hombres, mujeres, de cualquier identidad dentro de la familia, pero con políticas que el Estado cubre. Nosotros tuvimos políticas que en la década del 90 se cayeron, no llamábamos de cuidado en ese momento, pero eran. Nosotros teníamos guarderías infantiles en los municipios, teníamos hogares de día para ancianos, para enfermos mentales. Todo eso se perdió con el gobierno de Menem y el ajuste estructural. Ahí se acabó. Y desde ahí nunca más levantamos esto, que es una responsabilidad. No pueden ser solo las familias y los individuos, los que, hombres o mujeres, los que cubran estos cuidados. Tiene que estar el Estado ahí también. Y también tendrá que estar la empresa privada. Pero hay una cosa que es muy importante. Las tareas de la protección social, como son la educación, la salud, no pueden privatizarse, sino que deben de ser públicas y todos lo tenemos que financiar. Y ahí viene lo que decía Cecilia, los ricos, y aquí hay muchos ricos, también dentro del partido, ojito, los ricos tienen que pagar impuestos. Tienen que pagar impuestos, porque lo que tenemos nosotros ahora es un sistema regresivo, que el que paga mayor porcentaje de impuestos, porque pagamos con el IVA en todo lo que compramos, son los más pobres. Y esa es una desigualdad económica y social que no puede persistir. Y por eso, cuando se habla del achicamiento de la brecha entre los ingresos de los más ricos y de los más pobres, es eso, tenemos que aplanar, que eso es lo que pasa en Europa. La socialdemocracia en Europa, en algunos países donde todavía sigue bien la socialdemocracia, ha conseguido achicar la brecha entre lo que gana, por ejemplo, un CEO de una empresa y un obrero común. Pero también eso se traduce en las jubilaciones. Y yo sé que esto es políticamente no correcto, porque supuestamente ahuyenta votos, pero tenemos que ser realistas. Hay jubilaciones de privilegio, no porque la gente no trabajó, sino porque tuvo sueldos privilegiados. Y hay que reconocerlo. Y el problema es que como la brecha se estiró durante el trabajo, cuando llegamos a la jubilación, esa misma brecha sigue. Y entonces ahora tenemos que tratar de nivelar eso. Pero también
hay algunas medidas que parecen socialmente muy buenas, y no lo son. La jubilación de las amas de casa, que fue una de las banderas de Cristina, benefició mucho más a muchas de las mujeres que estamos aquí, de clase media alta, que a las verdaderas mujeres pobres. Y eso es una injusticia, discúlpenme. Eso es una injusticia. Es una injusticia. Yo sé que es políticamente incorrecto decir esto, pero hay que decirlo. Porque si no lo decimos, estamos engañando. Es políticamente incorrecto. Porque, voy a poner el ejemplo. Mi hermana trabajó de jovencita y nunca más. Y tuvo un marido con todos sus buenos ingresos que le dejó una situación a su muerte muy buena. Mi hermana gana lo mismo que yo, que estoy jubilada y que trabajé casi toda mi vida. Eso no es lo que corresponde. Eso es lo que tenemos que limpiar. Eso es lo que hay que limpiar y hay que entenderlo, pero si no lo aceptamos nosotros y si seguimos diciendo que estas cosas, bueno, hay que dejarlas, lamentablemente esto nos va a llevar a que nunca cambien las cosas. Y por eso nosotros nos tenemos que reivindicar qué es el 14 bis ahora. Y yo quiero invitar a que piensen qué es el 14 bis ahora. Porque el 14 bis fue y sigue siendo muy importante, pero con cambios. Y eso es lo que no vemos. El partido no está llevando los cambios que el 14 bis tiene que tener. Porque ahora el 50% o más de la gente no tiene un trabajo estable o decente, como dice la Organización Internacional de Trabajo. Y entonces ya el 14 bis a esa gente no le llega más. ¿Está? Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar, a entender y a acabar. Por eso creo que es muy oportuno hablar de esto. Y las mujeres, que no somos todo el género, yo quiero reivindicar aquí dos cosas. Primero, este gobierno creó un Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. Ahí está todo. Segundo, creó un área de economía feminista en el Ministerio de Economía. Y llamó a esto que comentaba Cecilia, que lo llamó la semana pasada, a un encuentro de todos los ministerios y de todas las áreas de gobierno sobre las políticas de cuidado. Porque las políticas de cuidado son muchas y son muy diversas y se pueden cubrir de muy distintas formas. Entonces, tenemos que darnos cuenta que eso no lo tenemos que criticar. Tenemos que criticar otras cosas. Eso lo tenemos que saludar, pero estar dispuestos y dispuestas a que si llegamos al gobierno, en cualquier ámbito, en una provincia, en un municipio, tenemos que respetar eso y tenemos que tratar de que eso se haga. ¿Está? Y eso es lo que a veces no hacemos. Entonces, no hay que ser oposición por ser oposición, sino hay que respetar las buenas ideas, tratar de continuarlas y profundizarlas, porque nosotros podemos profundizar. Lo que fue el PAN, que fue una bandera tan importante, puede llegar a ser ahora, en ese momento estudiamos y no pudimos hacer tarjeta, no iba. Puede ser ahora esta tarjeta alimentaria, pero siempre y cuando no se vaya por los lugares en los cuales no llegue a la verdadera gente que lo necesita. Y eso es lo que hay que controlar en los municipios, en los pueblos, porque desde arriba no se controlan esas cosas, se controla el terreno, que no se vaya. Y también hay que exigir que se aplique solamente para aquellas cosas que sí realmente son para mejorar la alimentación de esas familias. Y por ejemplo, tenemos que criticar que las bebidas azucaradas estén incorporadas ahí. Porque las bebidas azucaradas que se pueden comprar ni son buenas y fomentan un hábito que es malo y que es algo que se está generando, que hay que negativizarlo. Entonces, también tenemos que, en ese sentido, no tirar abajo la tarjeta, pero sí decir lo que tiene que ser para esa tarjeta y controlar que llegue a quienes más lo necesitan y controlar que no se vaya por amistades políticas. Para
decir lo que es el clientelismo, lo que ya todos y todas conocemos. Pero que cuidado, que muchas veces uno lo critica desde la oposición, pero cuando llega al gobierno lo hace o lo repite. Entonces hay que cortarlo, ¿tá? Porque si no tenemos conducta, por más que digamos con palabras cosas lindas, no nos van a votar. Y eso, métanselo en la cabeza. Nos van a votar si nos sienten que estamos al lado de los que necesitan. Y no porque dar una oreja, dar un acompañamiento, vale más que dar un colchón. No tengan miedo en acercarse a la gente, al contrario, y decir que se acercan como radicales para acompañar en las buenas y en las malas. Y esto es lo que perdimos. Perdimos eso. Nos creemos que si no tenemos con qué dar, no podemos ir a la gente. Mentira. La gente lo que quiere es compañía, comprensión. Claro que si le dices, bueno, me dan algo, y bueno, pero así no se consiguen los votos. Son votos que después se van rápido, no duran. Así que no cultiven sobre eso. Si cultivan sobre eso, no llegan. No cultiven por ahí. Y eso es socialdemocracia. La socialdemocracia no cultiva ni el clientelismo, ni estas divergencias, no sé cómo lo decía Teresita, lo dijo más elegante, estas divergencias entre lo que uno dice y lo que uno hace. Así que yo creo que esto sirve para que reflexionemos para eso y para que recuperemos la bandera de la socialdemocracia. Y no nos la dejemos arrancar, por favor. Es nuestra y solo nuestra. Gracias.